¿Qué debo hacer cuando soy ofendido? Ese va a ser el título de nuestra escuela, mis hermanos. ¿Qué debo hacer cuando soy ofendido? Y para una respuesta bíblica, que es lo que más nos importa a nosotros, vamos a ir entonces a Mateo 18:15. Y allí vamos a encontrar la respuesta a esta pregunta. ¿Qué debo hacer cuando soy ofendido? Respuesta, nuestro texto de partida, Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Qué debo hacer cuando soy ofendido? Por tanto, si tu hermano te ofende, la Escritura nos dice que debemos acercarnos a nuestro hermano y estando solos en el ambiente propicio e indicado, hacer que nuestro hermano nos escuche, siempre con el propósito de ganar al hermano, no de descargar nuestras emociones, sino con el propósito de ganar al hermano. Amada iglesia, en la vida de la iglesia, en la vida congregacional, hay realidades que no podemos ignorar. Nosotros estamos estudiando eclesiología y nuestra perspectiva de lo que es iglesia debe procurar ser fiel a lo que la Biblia enseña y no de pronto a lo que el mundo cree o lo que el mundo espera. Una de esas realidades y una de las más difíciles de aceptar es la del conflicto entre creyentes. La Biblia lo presenta, porque si no Pablo no dijera que debemos soportarnos los unos a los otros. Si Pablo dice que debemos soportarnos los unos a los otros, es porque seguramente en la congregación existe la posibilidad de encontrarnos con personas que no son fáciles de amar. Donde hay personas, donde hay seres humanos, habrán diferencias. Y ocurre en cualquier otro escenario, en el trabajo, en la familia. Y la iglesia no es la excepción. ¿Por qué? Porque está compuesta por pecadores, redimidos sí, pero pecadores. Aún no somos glorificados. Habrá ofensas reales, habrá dolores, palabras maldichas, decisiones que de pronto todos no entienden, situaciones que de pronto no se viven con agrado. Así que la pregunta que nosotros debemos hacernos como cristianos no es si en la iglesia habrá ofensas, porque ya sabemos que eso es prácticamente inevitable. Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué hacemos cuando somos ofendidos o cuando experimentamos esas ofensas de las cuales la Escritura habla y además nos da una solución? Por eso el título de nuestra escuela, porque quiero además que cada uno de manera personal examine la pregunta, ¿qué debo hacer cuando soy ofendido? Y además de nuestro sustento bíblico que se encuentra en Mateo, ese orden a seguir, también tendremos como base aquello que la confesión enseña en el párrafo 13 del capítulo 26. Recuerde que la confesión en el capítulo 26 está estudiando la iglesia y cómo nuestros hermanos bautistas particulares entendieron su eclesiología, entendieron su congregacionalismo. Así que más adelante pues estaremos analizando este párrafo 13 del capítulo 26. Nosotros vivimos en una época en la que ante una mínima incomodidad, lo que muchos hacen en las iglesias es me voy mejor. Aislarse, abandonar la comunión, ausentarse de las reuniones, hasta dejar de participar en las ordenanzas, como lo dirá hoy nuestro párrafo. Y todo esto, mi hermano, la persona suele justificarla en frase como, no, es que necesito sanar, no me siento bien, necesito un tiempo para pensar mejor las cosas o para sonar más espiritual. No, estoy esperando en Dios o no, es que la iglesia me ha dado la espalda. Siempre busca una justificación a algo que la Biblia encuentra como injustificable. Y por eso la pregunta no es ¿qué siento cuando soy ofendido? Porque el enfoque bíblico no es en cómo te sientes tú cuando una persona te ofende. Ese no es el enfoque bíblico. No es qué siento, qué pasa por mi mente. Nosotros debemos preguntarnos es ¿qué me manda Cristo a hacer cuando soy ofendido dentro de su iglesia?
porque nosotros debemos obedecer es lo que nuestro Señor demanda de nosotros. Y el párrafo 13 del capítulo 26 de la confesión no fue escrito en un laboratorio teológico, fue escrito en un contexto de iglesias reales que experimentaron problemas reales, eran creyentes reales. No debemos quedarnos solo en el mero ámbito de lo teórico. Los hermanos bautistas del pasado, ellos sabían que una iglesia saludable no se mide por la ausencia de problemas, sino por la manera bíblica en la cual los enfrenta. Y para eso estamos estudiando eclesiología, porque en cualquier momento puede llegar esa situación difícil y debemos como iglesia tener las herramientas para saber cómo enfrentar esas situaciones. Así que este párrafo, mis hermanos, que hoy vamos a leer, nos enseña algo que es profundamente contracultural. O sea, lo que hoy vamos a ver desde una cosmovisión social, humanística, mundana, es algo extraño, es algo raro, es algo con lo que muchos no estarán de acuerdo. Porque la pregunta aquí no es qué debe hacer una persona cuando la ofende otra en el mundo. Estamos hablando en el contexto de la iglesia. Porque cuando una persona, la ofensa personal, porque es el tipo de ofensa del que vamos a hablar, la ofensa personal nunca nos autoriza a quebrantar el orden de la iglesia. Eso es lo que se nos manda a nosotros. En el mundo ofenden a otro y la persona ofendida seguramente reaccionará a esa ofensa, pero a nosotros no se nos demanda eso. Todo lo contrario. Debemos mantener el orden, debemos actuar con mansedumbre bíblica. El dolor no nos da licencia para abandonar los medios de gracia. Pero en el mundo no es así. En el mundo, si alguien te ofende y tú te sientes mal, te alejas de la persona, te alejas del lugar en el que puedes convivir o tener comunión con esa persona. Pero mi hermano, estamos hablando del cuerpo de Cristo. Y nuestra perspectiva de la iglesia debe ir mucho más allá de algo de este mundo, de una simple organización formal. Estamos hablando de realidades espirituales. Pertenecemos al cuerpo de Cristo y por lo tanto debemos ser coherentes con esa realidad. Debemos ser pacientes y la paciencia cristiana no es pasividad, sino una confianza activa en Cristo mientras la iglesia actúa. Así que se nos muestra que la comunión de la iglesia es tan valiosa que ni siquiera una ofensa legítima justifica romper la comunión por cuenta propia. Bien, seguimos entonces adelante, mis hermanos, con nuestros estudios de eclesiología y de manera particular nos encontramos considerando los deberes de los miembros de una iglesia local para con ellos mismos. Como a modo de retroalimentación, señalábamos en la última clase que lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es que los verdaderos creyentes deben procurar ser parte de una iglesia local, que tan pronto como puedan, en la sabiduría y prudencia que esto requiere, deben sumarse formalmente a su membresía. Eso es lo que vemos en el patrón bíblico neotestamentario. La vida cristiana no fue diseñada para vivirse de manera aislada, sino de manera comunitaria, en comunión visible, bajo ese cuidado pastoral y bajo esa responsabilidad mutua. También vimos que junto con los privilegios de la membresía se reciben los cuidados de la disciplina eclesiástica. Y esto es fundamental en el congregacionalismo bautista, la disciplina bíblica. Esto constituye una parte esencial de una eclesiología bíblica y saludable. Y por eso no es exagerado afirmar, como lo hizo el maestro la última vez, que una iglesia sin disciplina posee una eclesiología defectuosa. Una iglesia sin disciplina posee una eclesiología defectuosa. Para nuestros hermanos del pasado era tan importante
la disciplina bíblica, que así como nosotros hacemos día de oración, algún encuentro especial, ellos tenían en su calendario como iglesia un día de disciplina, o sea, un día dedicado exclusivamente a la disciplina, algo que nosotros no solemos hacer y que debiésemos hacer, porque es importante cuidar su disciplina. Subrayamos que todo esto no se define según los criterios de la misma, ni por preferencias culturales o personales, sino que todo es según la ley de Cristo. Era lo que se nos enseñaba. Todo es según la ley de Cristo. Son sus preceptos los que nos permiten comprender la importancia de la disciplina, su propósito redentor y también los pasos adecuados mediante los cuales la disciplina debe ser ejercida. Yo quiero que ahora nosotros, antes de desarrollar el párrafo, sepamos hacer una distinción en aquello que la Biblia censura como algo que amerite disciplina. Cuando nosotros acudimos al Nuevo Testamento, vamos a encontrar pasajes que son suficientemente claros para que nosotros podamos construir una visión bíblica, una visión equilibrada de la disciplina eclesiástica. Porque la Escritura no deja este asunto ni a la improvisación ni a la subjetividad. Es algo concreto, hay un orden, hay una regla que como iglesia nosotros debemos seguir. Entonces, vamos a hablar de esos distintos pasajes que nos hablan de situaciones que ameritan disciplina. ¿Por qué? Porque cuando analicemos el párrafo de la confesión, nos vamos a dar cuenta que se nos está hablando de un tipo de disciplina particular o de un tipo de situación particular. Yo voy a mencionar pues algunas que las escrituras presentan, pueden ser aproximadamente 5, y luego vamos a ver en el párrafo cómo se nos va a hablar en particular de una. Y adelantándole, pues van a ser las ofensas personales. ¿Cómo ejercer disciplina en las ofensas personales? Porque hay otros tipos de pecados que también ameritan disciplina y seguramente el procedimiento va a ser distinto al de Mateo 18. Entonces veamos los casos. En primer lugar, el Señor Jesucristo aborda el tema de las ofensas personales, un caso que amerita disciplina. En primer lugar, el tema de las ofensas personales, Y aquí tenemos pues como pasaje Mateo 18:15, porque en esta es en el que nos vamos a centrar. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ofensa personal, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Por el lenguaje que emplea el Señor, si tu hermano peca contra ti, eso es lo que nos lleva a nosotros a la conclusión que se está hablando de ofensas de carácter personal. Ahora, no siempre es fácil delimitar con exactitud cuáles son los pecados que entran en esta categoría. Pero por exclusión podemos decir que se trata de aquellos que no encajen en otras categorías más graves que ya les voy a presentar a continuación, que sin embargo pueden servir de tropiezo a un hermano. Por colocar un ejemplo para que de pronto aterricemos más esto a la práctica, un comentario imprudente, alguien dice algo que ofende a otra persona o de pronto un gesto en el rostro, una actitud grosera, un comportamiento que afecta a la piedad o que afecta a la conciencia de otra persona. Aquí estamos hablando de esto y el mismo contexto refuerza esta seriedad cuando el Señor advierte más adelante en Mateo 18, pero en el versículo 10, el Señor advierte, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Bien, ese entonces sería lo primero, las ofensas personales. Ahora, la Escritura también aborda el caso, en segundo lugar, el de la vida desordenada. La vida desordenada. Así como lo expresa el apóstol Pablo en su carta a los tesalonicenses, en la primera carta. Primera a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. También rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos.
a los desordenados. Y esto es muy importante porque en la iglesia contemporánea muchas veces no se le da tanta atención a la forma en la que viven los miembros por fuera de la congregación. Pero para los hermanos bautistas esto sí era muy importante. Incluso había unos hermanos que, utilizando términos nuestros, hacían prácticamente las veces de detectives y estaban metidos en sus casas, en su vida cotidiana, para ver cómo vivían estos hermanos, si eran ociosos o si realmente eran coherentes con eso que se veía cada domingo, porque nuestro cristianismo no debe ser dominical, debe ser de cada día. Y muchas veces dentro de las iglesias puede haber personas que están en desorden, pero que a la final la iglesia nunca descubre que están en desorden. Bueno, para los hermanos eso era importante. De hecho, para aceptar a alguien en la membresía, primero se debía hacer un examen y comprobar que esta persona no andaba desordenadamente. Se preguntaba por él incluso en su trabajo, cómo hablaba esta persona en el trabajo, si sabían que era cristiano o no sabían que era creyente, para que nos hagamos una idea. Aquí entonces se trata de hermanos que realmente no muestran un interés genuino en vivir conforme a los principios bíblicos, los principios que enseñaron los apóstoles. Y Pablo llama a la amonestación. Es lo que dice en Tesalonicense. Amonesten a los ociosos. Y en la segunda carta vamos también a ver un progreso en la disciplina cuando persiste la desobediencia. En segunda a los tesalonicenses, conectándolo con esto, segunda a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 14 al 15, Pablo dice que si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo. Incluso ordena un distanciamiento prudente. Segunda a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Entonces, es claro. La escritura aborda el caso de la vida desordenada como una que amerita amonestación, que amerita disciplina. Y es importante aclarar, mis hermanos, que cuando se habla de este desorden, este llamado no se refiere a diferencias de criterio, de costumbres o de libertades cristianas, comer, vestir o prácticas que no son reguladas por la escritura, sino de una vida que evidentemente está siendo contrario a lo que la Biblia enseña como lo correcto en un cristiano. Bien, en tercer lugar, hay otro tipo de pecado que trata el Nuevo Testamento y que lo hace con especial severidad, y es el de los pecados escandalosos. Nuestro párrafo de ninguna manera trata este tipo de pecado. Este es el tercero, los pecados escandalosos, aquellos que incluso los no creyentes censuran, aquellos que los no creyentes condenan y ven como algo malo. Por ejemplo, lo que se presenta en Corintios. Primera a los Corintios, capítulo 5. Allí Pablo propone un proceso, no propone un proceso prolongado, sino más bien una acción radical, decisiva, y con un propósito además claramente redentor, porque el propósito de la disciplina siempre va a ser restaurar y no destruir. Y eso es algo que como creyentes y como iglesia debemos tener claro. El propósito de la disciplina siempre va a ser restaurar y nunca destruir, aun cuando se llegue a una última instancia que es la excomunión. Pablo dice, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús, o sea, presentando el propósito. Bien, pero bueno, nosotros no nos vamos a centrar en los pecados escandalosos y por eso vamos a ver el siguiente pecado. En cuarto lugar está el pecado de causar divisiones dentro de la iglesia. El pecado de causar divisiones dentro de la iglesia. Y este es un pecado, mi hermano, que muchas veces es silencioso. Muchas veces podemos causar divisiones sin darnos cuenta que estamos causando divisiones. Y para nuestros hermanos bautistas, esto era un tema tan serio que en muchos de sus escritos, ellos dedicaban un apartado exclusivamente para hablar de las divisiones. Para ellos era tan importante este tema.
De hecho, hay un libro que pues yo siempre recomiendo, que es este que tengo aquí, La gloria de una verdadera iglesia, de Benjamin Kish, y en uno de los apartados él habla acerca de los que causan divisiones y contiendas dentro de la iglesia, y nos vamos a dar cuenta que es algo más común de lo que parece, pero además difícil de identificar. La escritura es contundente en este punto. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Es vehemente la escritura. Tito 3, capítulo 10 al 11. Eso es lo que enseña. Tito 3, del 10 al 11. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Contundencia en este punto. Dios aborrece al que siembra discordia entre hermanos. También complementándolo con Proverbios 6:19. Proverbios 6:19. Y la iglesia, mis hermanos, no puede permanecer pasiva frente a aquello que desde dentro busca herir su unidad. Y por último, quinto, encontramos otro tipo de pecado que debe ser tratado por la iglesia. Encontramos el caso de la herejía pública. El caso de la herejía pública. Pablo menciona a Himeneo y Alejandro, quienes fueron entregados a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 19 al 20. Luego usted podrá allí buscarlo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 19 al 20. Y en este caso de herejía pública, tampoco hay un proceso gradual, como se nos presenta en Mateo. Primero, ve donde tu hermano, después busca testigo, después, si no te oyere. Aquí tampoco hay proceso gradual. El daño de un falso maestro es devastador para la iglesia y también debe ser atacado con vehemencia. Bien, mis hermanos, esto como antesala. Estos son los casos de la disciplina que el Nuevo Testamento presenta de manera directa y clara. Y todos ellos tienen algo en común. Aun cuando son procesos distintos, tienen algo en común. Y es que la Escritura no escatima esfuerzos en proteger la santidad, la unidad y la salud espiritual de la iglesia, la belleza y pureza de la iglesia. Y es precisamente en este contexto que ya he entendido y afirmado, donde cobra entonces relevancia el párrafo 13 de la Confesión Bautista de Fe, ese que hoy nos convoca a reflexionar sobre cómo debe responder un miembro cuando es ofendido dentro de la iglesia de Cristo. Y si usted entendió lo anterior, mi hermano, estos 5 casos de pecados y de disciplina, cuando leemos el párrafo 13, ¿a qué tipo de pecado cree usted entonces que nos estamos refiriendo? De los 5 que mencionamos, ¿a cuál cree que se refiere? Exactamente, de carácter personal. Bien, quisiera pedirle el favor a alguno de los presentes que pudiese asistirme con la lectura del párrafo 13, capítulo 26. Ningún miembro de la iglesia, por alguna ofensa recibida, habiendo cumplido el deber requerido de él hacia la persona que le ha ofendido, debe perturbar el orden de la iglesia o faltar a las reuniones de la iglesia o abstenerse de la participación de alguna de las ordenanzas por tal ofensa de cualquier otro miembro, sino que debe esperar en Cristo mientras prosigan las actuaciones de la iglesia. Muchas gracias, mi hermano. Entonces, claramente, ¿qué tipo de falta expresa la confesión o una ofensa recibida? Dice, ningún miembro de iglesia por alguna ofensa recibida. Se trata de ofensa entonces personal. Y lo interesante, cuando leía el artículo por primera vez, recuerdo que una de las cosas que me llamó la atención es que la confesión no se dirige al ofensor, sino al ofendido. La confesión no dice, mira, cuando tú peques, cuando tú te equivoques, no. Cuando alguien peca contra ti, cuando alguien te ofende, ¿qué debes hacer tú? Y por eso recuerda el título de nuestra escuela.
¿qué debo hacer cuando soy ofendido? ¿Qué debo hacer? Entonces, eso es lo que vamos a estar considerando, lo que debe hacer usted, mi querido hermano, cuando se le ofende, cuando un hermano hace algo que le afecta personalmente, cuando alguien lo trató de una forma inadecuada, cuando alguien ha pecado en su contra, en resumen. Por eso, en esta escuela vamos a hablar de ese proceso que se debe seguir en caso de recibir una ofensa personal. Y vamos a dividir entonces nuestra escuela en dos partes, siendo fieles también pues, a lo que presenta la confesión con base en la escritura. Y estas dos partes sería, primero, lo que como miembro no debo hacer cuando he sido ofendido. Primero, lo que no debo hacer. Y segundo, lo que como miembro sí debo hacer cuando he sido ofendido. Primero, lo que no debo hacer. Segundo, lo que sí debo hacer. Y ahí, pues, en el párrafo está presentado de manera clara. Aún pudiese yo anticiparme a lo que vamos a ver y usted mismo podría hacerlo, porque allí nos lo dice. Ningún miembro de la iglesia, por alguna ofensa recibida, no debe perturbar el orden, no debe faltar a las reuniones de la iglesia, no debe abstenerse de la participación de ninguna de las ordenanzas. Aquí eso yo lo tengo resaltado. Eso es lo que ninguno debe hacer, lo que no debe hacer. Ahora, ¿qué es lo que sí debe hacer? Nos dicen dos cosas. Habiendo cumplido el deber requerido de él hacia la persona que lo ha ofendido. O sea, lo primero es que debe cumplir con el debido proceso. Y lo segundo, al final dice, sino que, no debe hacer esto, sino que debe esperar en Cristo mientras prosiga las actuaciones de la iglesia. De todas formas, esto lo vamos a explicar más claro ya en el desarrollo mismo de la escuela. Nuestro objetivo, mi hermano, a modo de paréntesis, de aclaración, no es minimizar el dolor, porque cuando la persona está ofendida, siente que alguien le ha ofendido, muchas veces incluso se revictimiza y no se siente bien para cumplir con estos pasos, o no se siente bien que otra persona le diga, mira, tú eres creyente y tú tienes que hacer esto, te han ofendido, pero debes hacer esto. Y por eso nuestro objetivo en estas escuelas no es minimizar el dolor, no es desconocer esa realidad del corazón, tampoco es negar el pecado o la gravedad del pecado o la gravedad de la ofensa, sino que nosotros como creyentes debemos aprender a sufrir correctamente dentro del cuerpo de Cristo, honrando siempre su orden, preservando la unidad, un cuerpo somos, y confiando, como también lo presenta el párrafo al final, confiando en que Cristo gobierna su iglesia, incluso en medio de procesos difíciles. Así que el Señor nos conceda, mis hermanos, esas virtudes necesarias para poder examinarnos correctamente, que nos conceda humildad, mansedumbre, para obedecer y también que nos dé más de su fe para esperar siempre en Él como miembros responsables de su iglesia visible. Bien, entonces pasemos a nuestra primera parte, nuestro primer punto, lo que no debo hacer, lo que como miembro no debo hacer cuando he sido ofendido. Recordemos que estamos hablando aquí de un creyente que ha sido afectado personalmente por la conducta de un hermano, alguien que ha recibido una ofensa o que reconoce en otro una acción que merece corrección. Una falta de carácter personal, no estamos hablando de pecado escandaloso, público, moral grave, cuya demora allí sí sería perjudicial para la iglesia, en ese tipo de pecado. No estamos frente a un caso de herejía, no estamos en un caso de división doctrinal o de una conducta abiertamente inmoral que exija una acción inmediata y pública por parte de la iglesia. Allí sí es un error dilatar el proceso, tiene otro tratamiento distinto. Y aquí el contexto pues es otro. Ofensas personales que deben ser tratadas conforme al orden que Cristo estableció. Y por eso, mis hermanos, en la introducción les presentaba esos distintos casos.
Es importante que como iglesia nosotros sepamos distinguir, diferenciar estos distintos tipos de faltas dignos de censura y los niveles de disciplina. Esto nos va a librar de cuidar o de actuar inadecuadamente con respecto a la disciplina eclesiástica. Solo por recordar un ejemplo, la iglesia de Corinto. Ellos hicieron lo siguiente: toleraron lo que debía ser corregido con severidad. Eso lo toleraron, lo dejaron pasar. Y al mismo tiempo exhibieron públicamente asuntos que debían tratarse de otra manera. Asuntos que debían tratarse con discreción, con paciencia. Ambos extremos son dañinos, son igualmente dañinos. Por eso, bueno, vemos cómo la confesión nos ayuda a establecer principios claros. Y lo primero que nos dice es que no debo perturbar el orden de la iglesia. No debo perturbar el orden de la iglesia. ¿Qué no debo hacer como miembro? Cuando soy ofendido, no debo perturbar el orden de la iglesia. No puedo reaccionar inmediatamente. No, pero es que este hermano me dijo. No. Y mire lo que dice: ningún miembro de la iglesia, comienza así el artículo, ningún miembro de la iglesia. Así que se nos está diciendo que mi hermano, debe ser el proceder de todos los miembros. Todos estamos llamados a tratar con las faltas de nuestros hermanos, sin importar la posición que tengamos en la congregación. Independientemente de eso, no debemos perturbar el orden. Hombres, mujeres, miembros antiguos, recientes, líderes, laicos. No hay rango, no hay cargo ni antigüedad que exima a alguien de este deber cristiano. El dolor personal, por legítimo que sea, no nos autoriza, mis hermanos, para actuar de manera desordenada ni carnal. No debemos perturbar el orden de la iglesia. Ahora, ¿qué significa esto en la práctica? Porque de pronto alguien le ofende y usted recuerda esta escuela y dice, bueno, no debo perturbar el orden. Pero ¿a qué nos estamos refiriendo con esto? Significa que una ofensa personal no nos da derecho a involucrar a otros innecesariamente. Porque eso es lo primero que nosotros solemos hacer. Entonces, un hermano me ofende y yo lo primero que hago es, voy a donde otro hermano y le digo, oye, mira, imagínate que este me dijo esto y me dijo aquello. Ya estás causando desorden. ¿Por qué? Porque ese no es el orden bíblico. Porque ¿qué te dice la escritura, mi hermano? Lo leímos al inicio. Si tu hermano peca contra ti, no dice, ve y dile a tu esposo, ve y dile a tu esposa, ve y dile a otro hermano. No. Ve y repréndele estando tú y él solos. Entonces, si alguien te ofende, primero no debes perturbar el orden, es decir, para que lo entiendan mejor, es decir, no tienes que involucrar a otras personas innecesariamente. Ya eso es promover el orden, ya eso es perturbar el orden. No tienes derecho a comunicar esa injusticia recibida de una forma impulsiva o emocional, porque peor aún, muchos no solamente le dicen a la otra persona que han sido ofendidos, sino que se lo dicen de una manera en que dejan muy mal a la otra persona. Que incluso puede que ésta ni siquiera sepa que le ha ofendido. No estás actuando ordenadamente si lo hace de esta manera. Y peor aún si se lo dices a una persona que ni siquiera se congrega en la iglesia. Porque ¿qué va a pensar entonces del cuerpo al que tú perteneces? Aquel en el que el Señor te colocó providencialmente. Cuando un creyente dolido comienza a hablar de lo sucedido con otros miembros, y especialmente aquellos que ni siquiera hacen parte del conflicto, ese daño inevitablemente se va a multiplicar rápidamente. Nosotros debemos ser conscientes, mis hermanos, que cuando estamos heridos, estamos propensos a decir cosas inadecuadas, a actuar emocionalmente. El corazón cuando está herido suele buscar alivio hablando, o lo que nosotros diríamos, no, tengo que desahogarme, esto que siento.
Y lo hace explicando lo ocurrido, expresando frustración o buscando validación, buscando apoyo, no sentirnos tan mal con lo que otra persona nos diga, como que nosotros no estamos tan mal y que la otra persona es lo peor del mundo. Sin embargo, mis hermanos, ese impulso natural que todos tenemos, porque hace parte de nosotros, ese impulso natural no siempre es espiritual. No es espiritual, es carnal. Y cuando lo hacemos, se invita a otros a participar de ese mismo sentimiento de molestia. Y eso lo que comienza es a generar bandos, sospechas, más desorden, juicios prematuros. Benjamin Kish, que es el autor del libro que les mostré, él lo expresa de la siguiente manera. Él lo expresa así. Pero si se trata de una ofensa o injuria privada a un hermano o hermana en particular y no de un pecado notorio y escandaloso, ese hermano no debe mencionarlo ni a una sola alma, ni dentro ni fuera de la iglesia, hasta que haya procedido conforme a la regla. Y luego él presenta, pues, ¿cuál es la regla? Mateo 18. Para que vea la importancia que estos hermanos le daban al debido proceso. Ya sabemos que la regla a la que Kish se refiere no es otra que la establecida por nuestro Señor, el texto del que partimos, Mateo 18, 15. Cuando nosotros hablamos antes de obedecer ese mandato, estamos haciendo mal. Mire lo que dice la Escritura, Filipenses capítulo 2, versículo 14. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Qué es murmurar, mi hermano? Murmurar es cuando un hermano te ofende y tú, en vez de hablarlo con el hermano, comienzas a comentarlo con otra persona. Y el hermano que te ofendió ni siquiera sabe lo que tú estás hablando de él. ¿Y eso qué va a generar? Va a generar contiendas, divisiones. La murmuración, distinto a lo que puede pensar la sociedad, no es una forma legítima de desahogo espiritual. La murmuración es un pecado. Es pecado. Es una semilla de división. Ahora, se puede disfrazar de cosas aparentemente buenas, se puede disfrazar de preocupación, se puede disfrazar, no, es que yo quiero pedirte un consejo, mira, un hermano me ofendió, quiero pedirte un consejo para solamente decir lo que el otro hermano te dijo. Se disfraza de una necesidad de ser escuchado. Pero, mi hermano, si no se sigue el orden bíblico, termina siendo destructivo. Ningún consejo es mejor que lo que te dice nuestro Señor. Y Él no te lo dice en forma de consejo, te lo dice en forma de orden. Si tu hermano peca contra ti, te aconsejo que te acerques a Él. No, ve en forma imperativa, ve y repréndele, es lo que tienes que hacer. La respuesta ya la tienes. No tienes por qué murmurar con otro, no tienes por qué comentar la situación con otro. Por colocar un ejemplo, imaginemos una situación que puede pasar. Un hermano se siente ofendido por un comentario que otro miembro le hizo después de un culto, al finalizar el culto. Ahora, en lugar de ir directamente a esa persona, comienza a contar llorando lo sucedido a otros hermanos. ¿Puedes creer lo que me dijo? Eso no fue nada amoroso. Yo creo que esta persona tiene algo contra mí. ¿Tú qué me aconsejas que debería hacer? Pero solo para decirle la situación, porque ya Cristo te dice lo que debes hacer. Ya estás murmurando, ya estás haciendo lo que no debes hacer. No debo perturbar el orden de la iglesia. Ya estás perturbando el orden de la iglesia haciendo partícipe a otra persona. En poco tiempo, ¿qué va a pasar? Se van a formar las distintas ideas, otros comienzan a tomar partido, comienzan a formarse distintas opiniones sin tener completo el panorama, sin haber escuchado a la otra parte. Y el ambiente en la iglesia, mi hermano, inevitablemente se va a contaminar. Y todo porque una persona perturbó el orden. Y puede que realmente sí haya sido ofendida, porque eso no se desconoce.
pero fue ofendida, pero no actuó bien. Entonces en eso que juzga al ofensor, se debe juzgar a sí mismo. Eso que era una ofensa privada y que el Señor enseña que se debe tratar de esa manera, ahora se ha convertido en un problema que involucra a más personas. Se ha convertido en un problema comunitario. Y no por la gravedad del pecado, sino por el mal manejo del mismo. Eso es exactamente lo que la confesión nos llama a evitar. ¿Qué debes hacer si algún hermano te ofende? Primero, no debes perturbar el orden. No debes perturbar el orden. Eso es lo primero. Pasemos a lo segundo que nos presenta también en nuestro párrafo. Lo segundo, no debo faltar a las reuniones de la iglesia. No debo faltar a las reuniones de la iglesia. Que es como la reacción inmediata. Ah, me ofendió, me trató de esta manera, me trató sin amor, yo mejor no voy más a ese lugar. La confesión continúa diciendo que el miembro ofendido no debe ausentarse de la congregación. Esta advertencia es muy necesaria, mi hermano, por lo que les acabo de mencionar. Una reacción común frente a la ofensa es esa: me alejo silenciosamente. Pero así es como hace el mundo, no así el cuerpo de Cristo. Mi hermano, nada justifica el que te ausentes de la congregación, y menos si estás en conflicto. De hecho, cuando estás en conflicto es cuando más deberías estar presente en tu congregación, porque es el medio que Dios te ha dado a ti para que pueda ser restaurado. Es tu congregación, tu iglesia local. Muchos abandonos de congregaciones no se producen por herejía, no se producen por corrupción doctrinal, sino porque un hermano consideró que no se le prestó la atención debida, que la iglesia no actuó como él esperaba, que lo ofendieron y a la final no se hizo nada, que el resultado del proceso no coincidió con su criterio personal. Y cuando eso ocurre, algunos optan por retirarse. Y no como un acto de conciencia bíblica, incluso hasta como una forma de protesta. Sin embargo, mis hermanos, la membresía de una iglesia local demanda un compromiso serio con la vida congregacional. El renunciar a la membresía no es algo que deba tomarse a la ligera, y así lo enseñaron nuestros hermanos. Y dentro de este compromiso se encuentra el cuidado diligente de la asistencia. Congregarse no es una opción emocional. No es que me congrego cuando me siento bien, pero cuando me siento mal o cuando me siento incómodo no voy a la iglesia. Eso no es bíblico, porque es un deber espiritual. De hecho, cuando más incómodo te sientes es cuando más debes estar presente, cuando menos debes ausentarte. Debemos decirlo con claridad, mis hermanos. La única causa legítima y bíblica para abandonar la iglesia local es la presencia de desviaciones doctrinales graves que sin duda alguna ya no hay manera de corregir. Es la única causa. Pero porque te sientes mal, porque alguien te dijo algo y no te gustó, eso no es una causa bíblica. O porque te sientes ofendido o porque te han dado la espalda, eso no es una causa bíblica. Tener diferencias con hermanos, tener diferencias por ofensas personales, no es una desviación doctrinal. Por tanto, no es una causa con suficiente sustento para que tú renuncies a tu compromiso con la iglesia, con tus hermanos y primeramente con Dios. Más bien, hacer esto es una evidencia de que todavía luchamos con el pecado y necesitamos crecer en la aplicación de la sana doctrina.
Y en estos casos el problema no es la iglesia, sino el creyente. Aquel que decide abandonar por razones que la Escritura no autoriza. Si un hermano tiene algo contra otro y la falta es de tipo personal, no debe dejar de congregarse, simplemente porque ya no desea ver más a esa persona. La solución bíblica no es la evasión. La solución bíblica es la obediencia. Tratar esa diferencia conforme al mandato de Cristo. Lamentablemente hay creyentes cuyo paso por las iglesias dura exactamente lo mismo que la armonía. Y de hecho, parecen peregrinos en tanto que van de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, y no precisamente por la doctrina. Porque eso sí es una causa legítima, en donde hay desviación doctrinal, en donde hay claramente herejía, en donde no hay autoridad bíblica. Pero hay creyentes que aún en iglesias de sana doctrina, mientras todo marcha bien, no le dicen nada, bueno, entonces me quedo. Este es el lugar indicado, aquí todo es paz y amor, esta es la iglesia perfecta. Pero cuando surge una ofensa o una corrección o una mínima tensión, entonces consideran que la mejor salida es marcharse. Esto es de conocimiento de eclesiología, porque la eclesiología nos enseña un principio y es que no existe iglesia perfecta. Nunca vas a encontrar una iglesia perfecta porque está compuesta por nosotros. ¿Y qué somos nosotros? Imperfectos y pecadores. Este comportamiento revela una comprensión deficiente de la iglesia como cuerpo y de la membresía como pacto. Mis hermanos, entendamos la cosmovisión bíblica, el realismo bíblico de lo que es iglesia. La iglesia no es un lugar al que asistimos mientras nos sentimos cómodos, mientras nos sentimos bien con todos. Es una familia espiritual compuesta por pecadores, en donde aprendemos a amar, a soportarnos, a perdonar, a perseverar a pesar de. Esto es más realista. Un lugar en el que posiblemente vas a llorar, en el que seguramente te vas a sentir incómodo, pero en el que el Señor quiere que estés y que experimentes eso para que tu carácter se forje más conforme al de Cristo. Así que abandonar las reuniones por una ofensa personal es huir del medio que Dios ha establecido para nuestro crecimiento, para nuestra santificación. De hecho, si tú vas a un lugar y no ocurre nada de esto y nunca hay una evaluación de tu vida y todo marcha bien, y entonces pecas y nadie te reprocha y nadie se acerca a ti porque no quiere lastimarte, porque no quiere herirte, porque no quiere que te sientas mal, eso sí es más peligroso. Eso no va a ayudar en nada en tu edificación, en tu crecimiento. Si somos ofendidos, mis hermanos, la confesión con base en las Escrituras nos llama a algo más difícil: permanecer. Cuando somos ofendidos, eso es difícil. Instintivamente lo que queremos es estar en otro lugar. Pero la Biblia, la Escritura, nos manda a permanecer, aun cuando duele, aun cuando no entendemos todo, aun cuando el proceso sentimos que no se mueve en el ritmo que queremos. A pesar de todas esas dificultades, debemos permanecer. Y esto no debemos verlo como pasividad. Es fe en Cristo. Es fe en que Cristo está obrando a través de su iglesia. Y nuevamente, mi hermano, en este libro, La gloria de una verdadera iglesia, en la página 46, se habla de aquellos que causan divisiones o se separan de la iglesia indebidamente. Si usted pudiese leer al menos esos apartados, dimensionaría un poco cómo nuestros hermanos en el pasado le daban tanta relevancia a esto, que el ausentarse de la congregación no debemos verlo como si fuese un asunto a la ligera. Voy a ver si logro por lo menos leer
algunos de los apartados. Dice, de aquellos que causan divisiones o se separan de la iglesia indebidamente. Dice, por leer alguna de, porque es que realmente todo el contenido es muy bueno. Pero, por ejemplo, nos dice en la página 47, no es una separación decente, mucho menos ordenada, sino una que es muy descortés y una especie de huida. Estás huyendo, mi hermano. En el otro apartado dice, semejante separación no es aprobada en las familias ni en las sociedades civiles. O sea, hace el contraste. Aún los impíos, porque si en una familia hay un problema familiar, la solución no es que el esposo se vaya enseguida de su casa o que el padre ofendió al hijo, entonces el hijo se va. Ni aún en las sociedades civiles funciona de esa manera. Debería darte vergüenza que tratándose de la familia de la fe, una mínima ofensa, entonces te vas. El 3, otro dice, destruye la relación entre el pastor y el pueblo de Dios, pues lo que puede hacer una sola persona en particular, lo pueden hacer todos, como dando permisividad. Otro dice, cualquier libertad de este tipo que tengan las ovejas, también la tiene el pastor. Mucho más entonces puede él también dejar su rebaño cuando le plazca, sin dar aviso ni razón por ello a la iglesia. Imagínense una iglesia que tiene un pastor y que un domingo cualquiera el pastor decide no ir a la iglesia. ¿Qué van a decir entonces la persona del pastor? Ah, mira, él no. Pero entonces, cuando otra persona lo hace, ¿por qué si no pasa nada? Todos somos miembros. Todos somos miembros. Y así como el pastor no debe ausentarse de las reuniones, los miembros tampoco deben hacerlo. Dice, es quebrantar el pacto con Cristo y con la congregación y por lo tanto es una gran inmoralidad, estando él en la obligación de permanecer, lo que estamos diciendo, de permanecer firmemente con la iglesia. Es decir, hasta que la iglesia juzgue que él tiene un llamado lícito para ir a otra congregación. La única manera es cuando la persona tiene una situación particular y la congregación entiende que no va a estar presente en la iglesia, pero la iglesia está enterada. No es algo que la persona decide porque ella quiere hacerlo y mucho menos porque se siente ofendida. Dice, es un cisma, división, es un cisma. Pues si una cosa así hay en el mundo, es en las iglesias locales. Es un desprecio por el gobierno de la iglesia. Es un miembro en particular asumiendo él mismo el uso de las llaves o más bien hurtándolas. O sea, son palabras que, si nos vamos al contexto, son fuertes. Y para los hermanos era muy importante que los miembros asistieran. Tanto así, mis hermanos, que ellos tenían un registro de asistencias. Como en el colegio, que tú sabes cuando el estudiante falta, ellos sabían cuando el hermano faltaba. Y le preguntaban y tenía que justificar esas inasistencias, por decirlo de alguna manera. Otra parte dice, habría tanta razón para que las personas entraran en una iglesia cuando les placiera sin pedir consentimiento, como para que se separaran cuando les placiera. Mi hermano, el cuerpo de Cristo es comparado a un mismo organismo. Es como si un día yo me levanto y mi mano ya no está en su lugar, sino que está en otro cuerpo. Como si mi ojo ya no está donde debe estar, sino que está en otro lugar. Es algo incoherente con la fe. Ser el cuerpo de Cristo no es una realidad de palabra, es una realidad espiritual. Y cuando nosotros incumplimos esto y nos separamos arbitrariamente del cuerpo, estamos yendo en contra de lo que la Escritura misma nos enseña y nos demanda. Mire lo que dice aquí más adelante. Tales prácticas no pueden dar lugar a otra cosa que el quebrantamiento y la confusión de todas las iglesias locales y hacerlas semejantes a las parroquias. Tales separaciones no pueden ser defendidas en lo más mínimo a no ser que crean en la noción de una iglesia católica visible en la cual todos los miembros y oficiales se convierten en una sola iglesia organizada. Porque recuerden el contexto histórico, que los bautistas particulares defendían el congregacionalismo. Cada iglesia local tiene su autoridad,
tiene su propio cuerpo. No como en el catolicismo, que entonces puedes asistir a cualquier iglesia cada domingo y no pasa nada. Desde la perspectiva del congregacionalismo no es así. Cristo, como creyente, te coloca a ti, te injerta en un cuerpo al que tú perteneces y debes permanecer allí, mi hermano. Debes permanecer allí a pesar de cualquier cosa. Porque si mi cuerpo sufre un accidente, yo no voy a desmembrarme por completo. Tengo que permanecer allí. Y así es que puedo contribuir a la salud, al mejoramiento del cuerpo. Y en fin, yo pudiese seguir leyendo porque son muchas más páginas, mi hermano. Quiero leer esta que la tengo subrayada, no recuerdo por qué, pero nos muestra cómo los hermanos eran muy rigurosos en cuanto a lo que era el no dejar de asistir a la iglesia local. Por tanto, dice, estoy citando, por tanto, dice el doctor nuevamente, no está en el justo poder de un miembro en particular el disolver su relación con la iglesia más que el poder que está en un hombre para suicidarse. Pero por su mencionada separación se arranca cismáticamente de su comunión y así se separa, causa divisiones pecaminosamente. Son palabras duras, fuertes. La comparan con el suicidio, para que nos hagamos una idea. Entonces, concluyendo, ¿qué no debo hacer o qué no debes hacer si algún hermano te ofende? No debes faltar a las reuniones de la iglesia. Hemos visto por ahora dos. No debo perturbar el orden de la iglesia, no debo faltar a las reuniones de la iglesia. Creo que por tiempo vamos a terminar solo con la que viene y pues para una siguiente escuela sería lo que sí debemos hacer. Lo tercero, mi hermano, que no debemos hacer como miembros cuando somos ofendidos, es que no debo abstenerme de participar de las ordenanzas. No debo abstenerme de participar de las ordenanzas. Aquí la confesión añade una advertencia aún más seria. El miembro que ha sido ofendido no debe privarse de bautismo, de la cena del Señor. Este ya es un terreno más delicado porque, mi hermano, cuando desechas los sacramentos, ya eso es una ruptura práctica con la vida orgánica de la iglesia. El bautismo y la cena del Señor, que son las ordenanzas bíblicas, no son actos devocionales individuales, privados. Son públicos, en comunidad. Son medios de gracia que son administrados en el contexto del cuerpo. Rehusarse a participar de ellos por una ofensa personal equivale a decir con los hechos, ya yo no voy a caminar más con ustedes. Aun cuando con los labios digas lo contrario y aun cuando asistas. Abstenerse de la ordenanza es en la práctica separarse de la comunión. Allí está la comunión en las ordenanzas. Cuando nos separamos, nos estamos separando del cuerpo. Porque estas son señales visibles de nuestra unión con Cristo y con su iglesia. No participar de la cena, por ejemplo, no es simplemente tomar distancia. Es negar la realidad del cuerpo al que se pertenece. Y por eso nuevamente nuestros hermanos bautistas particulares, ellos fueron vehementes en sus comentarios con respecto a aquellos que ligeramente se tomaban esas libertades. Y no solo nuestros hermanos bautistas. Pablo advierte a los corintios precisamente sobre esto en 1 Corintios capítulo 11, 33. Le pido el favor a un hermano que me asista con la lectura de este versículo. 1 Corintios capítulo 11, versículo 33. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, inspirados
Recuerde que 1 Corintios 11 es cuando leemos lo de la institución de la cena del Señor. El problema en Corinto no era solo doctrinal. El problema en Corinto era relacional. Tenía que ver con la convivencia. Algunos participaban de la cena sin considerar al cuerpo, sin esperar a los demás, sin una conciencia clara de lo que eso significa, sin discernir la comunión, sin discernir el cuerpo del Señor, aquello que la cena proclama. Y Pablo no les dice que dejen de participar. Él les dice, corrijan su actitud y restauren su comunión. Aplicando esto a nuestro contexto, el creyente que ha sido ofendido no debe usar las ordenanzas como una forma de presión, como una forma de castigo o de protesta. Negarse a participar de la cena porque no quiero compartir la mesa con ese hermano es olvidar que la mesa no nos pertenece a nosotros, sino al Señor. Es la mesa del Señor. Es Cristo quien la instituyó. Es Cristo quien nos ordena que le recordemos. Y Él lo hace sabiendo perfectamente nuestras debilidades y conflictos. Cuando una persona se excluye voluntariamente de los sacramentos por resentimiento, lo que hace no es proteger su conciencia, sino alimentar su aislamiento espiritual. Nuevamente, mi hermano, negar los sacramentos es negar en la práctica la vida orgánica de la iglesia. Negar los sacramentos es negar en la práctica, la vida orgánica de la iglesia. Es cortar los canales visibles por los cuales Cristo nutre, consuela y corrige a su pueblo. Y por eso la confesión es tan enfática. El miembro ofendido no debe dejar de congregarse ni dejar de participar de las ordenanzas, mientras la iglesia sigue actuando conforme a la ley de Cristo. Así que, mi hermano, ¿qué debo hacer cuando soy ofendido? ¿Qué debes hacer cuando eres ofendido? Si te sientes ofendido, no debes perturbar el orden, no debes abandonar las reuniones, no debes desechar los sacramentos. Y no por capricho humano, sino porque así le agradó a Dios. Mire una cita más, lo que dice Benjamin Kish, La gloria de una verdadera iglesia, en la página 61. De los desórdenes o las causas de discordias y cómo deben ser prevenidos, corregidos y eliminados. Dice, otro desorden es este, cuando los miembros rehúsan comulgar con la iglesia en la mesa del Señor porque piensan que alguna persona o personas son culpables de maldad y, sin embargo, no han procedido con ellos conforme a la regla. Estos excomulgan a la iglesia o se excomulgan ellos mismos o al menos censuran o disciplinan injustificadamente a esas personas. Les ruego, por amor a Cristo, que esto no vuelva a suceder nunca más entre ustedes. No es así como deben tratar con ellos ni rehusar vuestra comunión, aunque sea defectuosa, hasta que la iglesia los haya quitado de la membresía o se haya apartado, se haya distanciado de ellos, o al menos los haya suspendido. Ojalá, mi hermano, de verdad, usted pudiese leer este libro de la gloria de una verdadera iglesia y en especial este apartado acerca de los desórdenes. Una lista que debemos considerar para poder cumplir con nuestros deberes como miembros, para evitar actuar de manera incorrecta. Cuando nosotros estudiamos eclesiología es porque queremos saber cómo nos debemos conducir como iglesia. Y muchas veces nosotros creemos que hacemos las cosas bien,
pero cuando estudiamos a mayor profundidad, nos damos cuenta que hay cosas que nosotros vemos como algo normal, pero en lo que nuestros hermanos advertían, mira, esto puede traer problemas, mira, esto no es bíblico. Solo por colocar un ejemplo que incluyen incluso en el texto, la puntualidad, para ellos eso era algo clave. Y muchas personas eran disciplinadas solamente por eso, porque no llegaban a tiempo a las reuniones que ellos programaban como iglesia, solo para que nos hagamos una idea. Y bien, mi hermano, yo creo que de tiempo estamos ya cortos, entonces vamos a dejar hasta aquí. Recuerde que estamos estudiando pues el artículo 13, qué debemos hacer si somos ofendidos. La confesión nos presenta tres cosas en un sentido negativo, o sea, tres cosas que no debemos hacer y nos presenta, ya eso quedaría para la siguiente clase, las dos cosas que sí debemos hacer. ¿Cuáles son? Les pregunto a ustedes esas tres cosas que no debemos hacer. Si soy ofendido, ¿qué no debo hacer? Primero, no debo perturbar el orden de la iglesia. Segundo, no debo faltar a las reuniones, no debo ausentarme. Y tercero, no debo abstenerme de participar de las ordenanzas. Ya en la siguiente clase veremos lo que sí debemos hacer. Cumplir con el debido proceso y esperar en Cristo y en el procedimiento de la iglesia. Bien, dejamos hasta allí. No sé si hay tiempo de preguntas, no sé, o si quedó claro. Si alguno tiene una pregunta, pues puede hacerla en este momento. Entonces,